Entonces, bueno, en principio estamos continuando la clase de la semana pasada. Acuérdense que la semana pasada lo que hicimos fue introducir algunos conceptos, pero hoy vamos a ya presentar algoritmos concretos vinculados a aprendizaje por refuerzo, aprendizaje reforzado. Antes de eso, dos laminitas para recordar los conceptos. Acuérdense que habíamos dicho que este es un modelo que está vinculado a tener a un sistema de software que se puede llamar agente, y ese sistema de software lo que hace es observar el ambiente y en función de la observación, él va a decidir cómo actuar y esa actuación que va haciendo va a ser recompensada o no por el entorno. Eso es básicamente lo que hace. Y acuérdense que un agente, vuelvo y repito, puede ser un software, puede ser cualquier cosa que se les ocurra. Pero lo que es importante es que ahí hay un comportamiento muy, muy claro donde está el sistema de software o agente que está observando el ambiente y actúa en función de lo que observa. Es decir, que esa acción que él ejecuta depende del estado del entorno y como retribución recibe una recompensa. El entorno, ¿qué es lo que hace? El entorno recibe la acción del agente, pasa a un nuevo estado, porque como la acción de la gente lo modifica, entonces pasa a un nuevo estado y en función de eso, pues desde el entorno se emite una recompensa. Si se dan cuenta, hay muchas cosas de la vida que se modelan así, muchísimas. Es decir, esto que es prácticamente nosotros en muchas de las actividades que hacemos cotidianamente, tenemos un comportamiento muy parecido a lo que está detrás de la idea de aprendizaje por reforzamiento. Por eso es que es un modelo tan interesante, porque permite particularmente de aprender cuando yo desconozco completamente el entorno. Una manera de apropiarse, de conocer bien el entorno, es a través de mecanismos de aprendizaje como estos. Por eso es que un mecanismo pues tan importante. Y es poco usado porque pues, a la gente le cuesta entenderlo. No es lo mismo que los otros que ustedes han conocido, de aprendizaje supervisado y no supervisado. Este conceptualmente es mucho más difícil. Los cuatro aspectos fundamentales de aprendizaje por reforzamiento, si se acuerdan que lo hablamos la semana pasada, son estos cuatro aspectos. La política, que es la que me dice, cuando hay un estado dado, ¿qué debo hacer? ¿Se acuerdan? Es decir, si en mi entorno yo veo un estado dado, entonces en función de ese estado yo ya sé cómo debo actuar. El otro elemento, valga la redundancia, es la recompensa, porque la recompensa es como me van a premiar o castigar. Había otro elemento que habíamos introducido, que era una función de valor, y la función de valor se utilizaba cuando uno quería estimar o calcular o predecir la recompensa futura. Es decir, que esto es válido en los modelos donde yo voy a actuar pensando en la recompensa futura y no en la recompensa actual. Entonces yo necesito una función que me permita estimar ese valor futuro de recompensa, que es el que yo quisiera maximizar. Y el último es si tengo un modelo o no de mi entorno. Porque si tengo el modelo, yo puedo aprovechar esa información para tomar una mejor decisión. Entonces, yo les había comentado de que esos cuatro elementos son importantes porque en función de lo que yo tenga, yo voy a construir algoritmos de una manera o de otra manera. Aquí vamos a hablar de un algoritmo en particular que es el más conocido de aprendizaje por reforzamiento. Yo me voy a concentrar en él más adelante. Ahora, para concentrarme en él, antes de llegar al algoritmo más conocido de esta área, les voy a presentar estos conceptos de base que está dentro de la teoría de modelos de Markov, que básicamente los modelos de Markov es una manera de modelar la realidad y básicamente lo que va es tratando la realidad
a partir del comportamiento, a partir de las transiciones que van sucediendo en los estados del sistema que uno está modelando. Entonces, para explicar eso, uno establece varios elementos. Uno es, por ejemplo, cuáles son los estados que conforman mi sistema, es decir, cuáles son los estados por donde yo puedo pasar. El otro elemento que es importante es cuáles son las acciones que me permiten ir de un estado a otro estado. Yo estoy en un estado, ¿qué acciones en este momento puedo realizar? Por ejemplo, si mi estado ahorita es dar clase, ¿qué acciones yo puedo aquí en este entorno que estoy hacer para cambiar a otro estado? También lo otro que es importante en los modelos markovianos es que yo voy pasando de un estado a otro según lo que se denomina una probabilidad de transición. Entonces, yo paso al estado C', estando en el estado S a partir de la acción A, según una probabilidad que, si se dan cuenta, es una probabilidad condicional, finalmente. Entonces, esa distribución de probabilidades es importante porque van a ver que con eso vamos a jugar un poco. Finalmente, el otro elemento importante, en este caso ya no de los modelos markovianos, pero sí para lo que vamos a estudiar, es la famosa función de recompensa. Es decir, el yo estar en un estado y hacer la acción A va a implicar un premio. Entonces, los modelos markovianos, normalmente los que nos van a interesar a nosotros son modelos markovianos donde yo conozco el conjunto de acciones y el conjunto de estados. Porque si no, pues sería algo más complejo. Entonces, a grosso modo, un modelo markoviano es definida por esas 4 variables. ¿Cuáles son los estados? ¿Cuáles son las transiciones? ¿Se acuerdan que hablamos de la probabilidad de transición posible? ¿Cuáles son las acciones? ¿Y qué recompensas puedo realizar? Entonces, con esos 4 elementos, yo ya puedo construir un modelo markoviano. Entonces, un agente va a poder realizar acciones, va a poder observar esos estados del ambiente y va a recibir recompensa. Así el agente va a poder ir saltando de un estado S0 a un S1 y así va a poder ir paseando por los diferentes estados de mi sistema a partir de las acciones que él ejecuta. Entonces, si se dan cuenta, lo que hemos venido hablando del comportamiento de los agentes en este entorno perfectamente se puede modelar como un proceso markoviano. Entonces, fíjense que entre los aspectos importantes es que, primero que nada, el agente o el sistema de software, como lo quieran llamar, va a estar pasando de un estado a otro. Es decir, es como que va moviéndose de un escenario a otro. ¿Verdad? Y eso se puede ver como una secuencia de estados en los cuales él va transitando en ese entorno donde está, vistos como tiempos discretos. Primero estoy en uno, después en el otro. Y él va pasando de un estado a otro por cada acción que él ejecuta, de las acciones que él puede realizar. Y, como lo hemos dicho, cada vez que pasa de un estado a otro, pues va a recibir una recompensa en función de, llamémoslo así, la calidad de ese nuevo estado T+1. Entonces, acuérdense que habíamos hablado, la política es la que me va a decir para un estado dado qué acción yo debería realizar. Es decir, es la que me va a hacer el mapeo entre estados y acciones. Ahora, yo esa política la puedo hacer fija, es decir, determinista, y yo digo, mira, yo tengo estos estados. Si uno de los estados es que hay leones alrededor mío, mi acción es correr, determinista, no pienso, sino veo el león y salgo corriendo. O lo puedo hacer estocástica. Entonces, en función de lo que yo veo, eventualmente hago una cosa u otra cosa u otra cosa. Es decir, que eso sería una política estocástica, no determinista. Entonces, yo voy a realizar tal acción
según una probabilidad. Voy a realizar esta otra acción según otra probabilidad. Entonces, esa política finalmente, en este caso, se convertiría en la probabilidad de tomar una acción en un estado dado. Lo que es interesante acá es que nosotros podemos aprender esa política. Por ejemplo, para el caso actual del coronavirus, que se están hablando de varias acciones, una de las acciones es el aislamiento social. Yo podría tratar de, para cada estado de la pandemia, tratar de aprender cuál es la acción adecuada. No establecerla como ahorita, que nos han dicho, miren, estas son las acciones para cada uno de los estados de la pandemia, sino que a partir de ensayo y error, pues tratar de aplicar, tratar de aprender la política adecuada. Entonces, si se dan cuenta, yo podría tener varios caminos para esto que les estoy diciendo. De varios caminos, fíjense que puedo tener, que es el clásico de la programación dinámica. La programación dinámica lo que hace es reducir el problema, y a partir de esa reducción lo que trata es de maximizar su ganancia para el siguiente paso. Es decir, se comporta con una mirada corta y lo que trata es de maximizar su ganancia. Y su ganancia, fíjense que ese D que ustedes están viendo acá, es la función de valor que les había dicho que estimaba, ¿se acuerdan? Que estimaba esa recompensa futura. Aquí la función de valor sencillamente se limita a la recompensa futura que va a ser. Porque fíjense que es puro R de T más 1, es decir, es la recompensa del siguiente paso. Eso sería un esquema. O el otro esquema también que se podría hacer, siguiendo los procesos markovianos, es usar metaheurísticas que usen las probabilidades para tratar de moverse aleatoriamente entre todos los caminos posibles. Porque finalmente, si se dan cuenta, este comportamiento de árbol tiene sentido porque yo estoy en el momento ST y puedo ir a muchos momentos ST más 1. Entonces, usando el método de Monte Carlo, yo podría hacer una selección estocástica a alguno de esos caminos. Y después de ahí, pues me sigo yendo por ese camino, por ese camino seguido. Entonces, lo que voy a hacer, la gran diferencia con la programación dinámica, es que la actualización que voy a hacer del B para ese estado de ST es una actualización tardía, que es cuando yo llego al final de mi camino. Porque en la programación dinámica yo hago la actualización inmediatamente en función del R de T más 1 que acabo de calcular. Esa es la gran diferencia entre las dos. Que hago primero que nada, bueno, hay varias diferencias. Primero que nada, que no ataco sus problemas. Segundo que nada, que hago una selección aleatoria de cuál camino escoger. Y tercero, que la actualización de la recompensa la hago cuando llegue al final. Ahora, el aprendizaje por reforzamiento clásico, más maduro, y es el que se ha venido estudiando, es el que vamos a ver ahora, que es aprendizaje por diferencia temporal, que básicamente lo que hacen, van a ver que van a haber variaciones, pero a grosso modo trata de aprender esa función de valor en un momento SDT en función de esa recompensa por moverme a T más 1, pero parte del principio también de que conozco cuál es la función de valor en T más 1. Entonces hago la diferencia entre la función de valor en T y en T más 1. Porque yo quisiera, fíjense que si esto yo lo aplico recursivamente, en algún momento voy a llegar ¿a qué? A los nodos hoja. ¿Y los nodos hoja son qué? Son en principio los donde yo, algunos de esos nodos hoja van a tener los estados finales que yo quiero. Entonces, si yo trato de minimizar eso, ¿qué significa? Que al final, por recursividad, estoy llegando a los estados terminales deseados por mí. Entonces, la diferencia temporal apunta a hacer eso, porque mi beso, ese es usted, cuando yo lo actualizo,
en el siguiente paso, cuando haga la actualización para ese T más 1, es en función de ese estado objetivo T más 2, y así sucesivamente hasta llegar a mi estado objetivo. Esto es lo que se conoce como aprendizaje por diferencia temporal. Ese es el que vamos a trabajar más a fondo. Vamos a hablar un poquito de esos algoritmos. Antes de entrar de eso, voy a recordarles algunas expresiones matemáticas que van a ser importantes. Acuérdense que la función de valor lo que trata es de estimar esa recompensa futura, y eso se estima por una ecuación como la que ustedes están viendo acá. Fíjense que es una ecuación que es basada en los valores de recompensa por cada uno de los estados que voy pasando, pero que se van penalizando los estados futuros. El gamma que ustedes ven ahí es una penalización, entre más lejos pues más penalizan, pero es una estimación de cuánto yo ganaría a futuro si me muevo en este momento de este estado a este otro estado. Eso es lo que me permite calcular la función de valor. A veces la puedo aprender, a veces ya existe. El otro aspecto también que hemos dicho es que es un modelo dinámico porque yo no sé para dónde me voy a mover. Fíjense que aquí lo que tengo es una probabilidad condicional. Yo me voy a mover al estado S' en función del estado S y la acción A. Pero en ese estado S yo podría moverme con otras acciones a otros estados. Por eso es que es dinámico, porque en algún momento me puedo mover a múltiples estados usando diferentes acciones. Incluso una misma acción me puede llevar a dos estados diferentes. ¿Cuál es el más probable? Es parte de lo que uno calcula con estas técnicas. Es decir, que un mismo estado me puede llevar a un estado S1, S' o S2', una misma acción. Entonces yo estas probabilidades, incluso para una misma acción, la puedo ir graduando para diferentes estados donde una acción me pudiese llevar. Y por supuesto, eso también de alguna manera afecta la recompensa, porque va a variar al estado nuevo que vaya, va a variar la recompensa que yo fuera a obtener. Otro aspecto importante es que eventualmente la probabilidad de transición yo la puedo hacer en función de la recompensa futura. Yo la puedo hacer en función de la recompensa actual, cuál es la probabilidad condicional, y esa sería toda, o toda la probabilidad de transición, o la puedo hacer como la agregación de la probabilidad de que yo haga tal movimiento, y a partir de ahí, cuál sería la función de valor que me calcula esa recompensa futura esperada a partir de esas probabilidades. Usted lo puedo convertir en una sumatoria, como lo que ustedes están viendo acá. Eso es lo que me está indicando este aspecto. Otro elemento más que puedo yo incorporar. Yo la recompensa, fíjense que en todo lo que les he dicho, en el modelo, primero en la función de valor, el modelo, la probabilidad de transición y ahora la recompensa, en esta formulación que les estoy haciendo ahora, la estoy haciendo de manera no determinista. Es decir, que es en función estocástica. Y ahora lo que para el caso de la recompensa, que no se los había presentado, lo que estoy diciendo es que la recompensa por yo estar en el estado S y la acción A, esa recompensa de que yo podría obtener, la esperanza de esa recompensa, yo la puedo calcular en función de la probabilidad condicional. Entonces, ahora también lo que estoy diciendo es que la recompensa también puedo aprender. Entonces, puedo aprender la recompensa, puedo aprender la función de transición, puedo aprender el modelo de mi sistema, mi modelo markoviano, que son las probabilidades de transiciones entre los estados, y puedo también aprender eventualmente la función de valor. Todas son no deterministas, por eso es que todas las puedo expresar de manera no determinista, por eso es que
al ser no determinista, eventualmente, a partir de lo que conozco de mi entorno, puedo establecer esquemas de aprendizaje que me permitan hacer estas consideraciones. Entonces, básicamente, para resumir, antes de ir a la parte de los algoritmos, las funciones particularmente de valor, acuérdense que hemos dicho que las funciones de valor implican implícitamente que hay una política, porque acuérdense que es esa recompensa futura, y para yo llegar a esa recompensa futura he pasado por un conjunto de acciones, y esos conjuntos de acciones son definidos por la política. Entonces, es importante tener eso claro. El segundo aspecto importante es que lo que hemos dicho, esa función de valor me está estimando esa recompensa futura a partir de la política que estoy aplicando. Y lo que me está diciendo es, en este momento, en este estado, usando esa política que me está indicando qué acciones debo ejecutar, mi recompensa futura va a ser tal. Entonces, si yo puedo aprender eso, por supuesto que va a ser genial, porque entonces yo ahora, pensando en ese futuro, puedo actuar con las acciones adecuadas. Es decir, si yo ahorita podría decir la acción adecuada para eliminar el coronavirus, que sería esa recompensa futura, pues sería genial. Ahora tengo que aprender esa función de valor para alcanzar esa recompensa futura. Entonces, una función de valor con estas características es una función que estaría indicando cuál es la esperanza de yo tener esa recompensa futura, que es la primera expresión que ustedes están viendo ahí, GDT, que abajo lo que está es desplegada esa función, en función del estado SDT que estoy, que estoy actualmente. Y lo que yo trataría es de aprender esa sumatoria. Eso es un poco lo que uno cuando trabaja con funciones valor-estado trata de construir. Ahora, lo otro también que puedo aprender es la función valor-acción. Fíjense que esa función valor-acción está más vinculado a diferencia de la anterior, que era en este estado, cuál es mi recompensa futura. En este, a diferencia de la anterior, lo que estoy definiendo es, en este estado, cuál es la acción que yo puedo ejecutar. Por eso es que aquí depende de esa idea. Entonces, la función valor-acción, ¿qué es lo que está tratando de adecuar? Finalmente, de establecer la política. De establecer la política que en algún momento yo podría hacer. Entonces, en este caso, a lo que le agrego anterior es que ¿cuál es esa recompensa futura que yo quisiera obtener estando en el estado S y actuando según la acción A? Eso es lo que en este caso, con Q, yo estaría tratando de aprender. Entonces, son dos cosas distintas que eventualmente mis algoritmos de aprendizaje por reforzamiento podría aprender. Y fíjense que en este caso, a diferencia del anterior, yo lo que estaría es tratando de construir una función de valor para una política que yo predefino, que, dando el ejemplo del coronavirus, que me alcanzara la eliminación de la pandemia. Pero yo ya tengo predefinido las acciones. Te voy a tratar de construir una función valor que me estime para esas acciones cuál sería esa recompensa futura que yo podría obtener. En este caso, cuando es función de valor acción, aquí lo que estoy tratando de, en este momento, en este estado, tratar de aprender esas acciones que yo debo ejecutar para alcanzar una recompensa futura. Que en nuestro caso, si lo lleváramos al caso del coronavirus, si yo quisiera esa recompensa máxima de eliminar la pandemia, estaría tratando de aprender esas acciones que me lo permitan hacer. Van a ver con ejemplos que lo vamos a tener más claro. Entonces, si se dan cuenta, es un problema de optimización, porque lo que quiero es aprender, en un caso, la política. Yo puedo ejecutar muchísimas políticas, muchísimas. El mejor ejemplo es con
en el caso del coronavirus, cada país prácticamente ha estado definiendo sus propias políticas, es decir, para cada uno de los estados ha estado implementando acciones totalmente distintas. Y vean que en algunos casos hay un comportamiento sanitario distinto que en otros casos. Entonces, lo que busca el aprendizaje por reforzamiento es tratar de hallar la política óptima en algún momento dado. Es decir, que yo puedo conseguir, o hay en el escenario, políticas más o menos óptimas. Yo lo que quisiera, o mejor dicho, hay políticas que me dan más o menos rendimiento, más o menos recompensa futura. Llegando al caso del coronavirus, será políticas que van a provocar más muertos, más problemas económicos o no. Es decir, que van a haber muchas políticas y yo trataría de buscar, bajo estos esquemas, políticas que me permitan optimizar las recompensas que yo pudiera tener en un momento dado. Y para eso, yo puedo moverme con funciones valor-estado. Para este estado, ¿cuál sería esa recompensa futura que yo podría obtener? O podríamos moverme con funciones valor-acción. Es decir, en este momento, si yo hago tal acción, ¿cuál sería ese comportamiento deseado? Entonces, basado en eso, en estos esquemas, algoritmos que se han desarrollado, pues tienen ciertas características. Ya yo las había hablado de la base del aprendizaje por diferencia temporal para el caso de función de valor, que fueran las láminas anteriores que les presenté, pero vamos a ver extensiones de aprendizaje por diferencia temporal, que es la que nos va a permitir llegar al modelo más conocido de aprendizaje por reforzamiento llamado Q-Learning. Y Q-Learning es porque aprende Q. Ya saben por qué viene el nombre ese. Entonces, a grosso modo, el aprendizaje por diferencia temporal lo que hace es ponerse en el estado T más 1, como les había comentado, como el estado ideal, y él va a tratar de optimizar en el estado T su función valor. Es decir, cuál sería esa recompensa máxima que yo podría tener en el momento T más 1. Y eso lo va a obtener basado en una política dada. Entonces, claro, yo aquí lo puedo enfocar desde dos miradas. Lo puedo enfocar como un proceso de control o de predicción. De predicción es estimar esa máxima recompensa que yo podría obtener. Mientras, cuando es de control, yo lo que hago es que modifico mi política. A diferencia del anterior, porque en el anterior sencillamente lo que voy es a aprender cuánto es lo máximo que yo podría obtener por recompensa. En el caso de control, yo trato de aprender las acciones que me maximicen la recompensa. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más interesante, es mucho más complejo, pero es más interesante. Lo cierto es que en cualquiera de los dos enfoques, toda la actualización la van a ralentizar. Sí, van a esperar que se pase al siguiente estado para hacer la actualización. Entonces, yo puedo actualizar la función valor B o la función valor acción Q. Y para eso, yo puedo introducir en mi proceso de aprendizaje variables que son las que voy a modificar. Variables que voy a modificar de B y de Q. Entonces, mi proceso de aprendizaje es hallar esos valores adecuados de B y Q a partir de un proceso, porque acuérdense que habíamos dicho que aprendizaje por reforzamiento es un proceso de ensayo y error, que pasaba por dos fases, de exploración y de explotación. De exploración y de explotación. Entonces, yo ahora voy a tratar de construir estas funciones B y Q usando esas dos fases que estamos comentando. Entonces, veamos un poco cómo sería ese comportamiento, cómo hallamos esas funciones óptimas B y Q, porque finalmente lo que queremos hallar es esas funciones óptimas de B y Q.
para, entre las cosas que tenemos para plantearnos el problema es que yo en un estado B, perdón, en un estado S, T, en un estado ST, yo conozco cuál es la recompensa que puedo obtener al moverme a T más 1 y a su vez puedo estimar ese estado T más 1. Es decir, lo que es importante aquí entender es que el estado SDT es el estado que yo estoy actualmente. Y yo puedo estimar, y cuando digo estimar es predecir, calcular ese próximo estado y saber qué recompensa puedo obtener. Eso en principio lo podría manejar. Lo que cuesta es tener un estado a T más 2, T más 3 más 4, pero el vecino normalmente yo lo podría estimar. Entonces, partiendo de eso, de esa estimación y de esa recompensa conocida al moverme a ese nuevo estado, lo otro también que conozco es mi estado actual SDT y cuál es el valor que actualmente tengo. Entonces, teniendo eso es que yo puedo calcular esa función que ustedes ven arriba. Es decir, mi estado B de SDT va a ser igual a el estado actual, que es el que conozco, más la recompensa esa que también reconozco, más la diferencia de mi valor actual, de mi función de valor actual para el estado SDT, más, perdón, menos, o bueno, es viceversa, el estado, ese futuro que acabo de estimar. Entonces, aquí, si se dan cuenta, voy a ir aprendiendo mi función de valor S de T, y la puedo aprender por lo que les dije anteriormente, porque esto no es más que un esquema recursivo. Acuérdense que uno de los estados a los que voy a llegar es un estado final, que es mi estado objetivo, mi estado de referencia. Entonces, aquí lo que yo estoy tratando es de minimizar esos valores. Entonces, por recursividad, en alguno de esos estados finales, es mi estado objetivo y yo entonces estoy buscando minimizar la función de valor que me lleva a mi estado objetivo menos la anterior a él. Y esa anterior a él, entonces, que se va minimizando, me va a permitir usar eso para minimizar un estado anterior. Y así un estado anterior hasta llegar a mi estado actual. Eso es a lo que apunta el aprendizaje por diferencia temporal. Entonces, estamos usando como objetivo la recompensa que conozco y la función de valor de esos estados futuros, pero justo el siguiente, con un paso que me establece qué tan rápido voy a estar qué tan rápido va a ser el proceso de aprendizaje, porque eso es lo que alfa me permite controlar. Y acuérdense que esa estimación de B de S, T más 1, cuando es un estado terminal, pues es el estado que yo estoy buscando. Entonces, esta expresión que ustedes están viendo acá es la expresión de aprendizaje de la función de valor. Es decir, que cuando uno utiliza estos algoritmos, esto es lo que uno estaría aprendiendo. Es ahí donde está el modelo de aprendizaje. Ahora, podemos hacerle algunos venenos. Fíjense que acá, acuérdense que habían dos esquemas, aprendizaje pasivo y aprendizaje activo. En este caso, es un aprendizaje pasivo porque yo lo que estoy tratando es de aprender la función de predecirme la recompensa futura o la utilidad futura, si lo quieren ver acá. Pero no estoy modificando la política. Si se dan cuenta, aquí no estoy modificando para nada la política. Lo único que estoy haciendo acá es aprender en un estado S cuál va a ser esa recompensa futura que yo podría tener. Claro, eso a la hora de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo es importante, pero ojo, ahí todavía no estoy
tocando el tema de la política. Entonces vamos a ver la diferencia cuando considero uno u otra. Porque este mecanismo de aprendizaje así se conoce como aprendizaje pasivo. Entonces mi algoritmo lo que haría es que el algoritmo llegaría y en un momento ese, él dice, en un momento ese yo escojo la acción A, que está en mi política, porque no la estoy aprendiendo. Y entonces lo único que estoy aprendiendo acá es a calcular esa recompensa futura que voy a tener por moverme al nuevo estado. Entonces, en estos algoritmos de diferencia temporal, voy aprendiendo entonces en un estado dado su función de valor y ya. Pero la política la sigo aplicando. Y eso me va a permitir, pues en algún momento dado, pues saber las consecuencias, pero más nada. Mira, me moví a este estado y es esto lo que, siguiendo esta política, porque no la estoy tocando, la recompensa futura estimada va a ser tal. Entonces nos va a servir para predecir a dónde me puede llevar esto, por ese efecto de recursividad. Eso es lo que haría un algoritmo de esto. Pero estos algoritmos se han extendido. Y se han extendido, una primera extensión es Zarza, y fíjense que en esta primera extensión ya no se actualiza a B, sino se está actualizando a Q. Y ya este cambio es fundamental, porque ya, ¿qué sucede acá? Que yo al cambiar Q para una política dada, ya puedo empezar a jugar con ese comportamiento estocástico que más adelante les voy a comentar. Entonces, en este caso, lo que voy a aprender es la función Q, es decir, en un estado S, moverme a una acción A. Para eso cuento con los mismos elementos que contaba antes. Yo lo que quiero ahora es estimar Q. Quiero ver Q, cuáles serían esa relación de por la acción A llegó a S a partir de una política actual. Quizás acá la gran diferencia del anterior era que allá yo solamente lo único que estaba evaluando era al yo estar en el estado S, cuál era la recompensa futura. Eso es lo que nos decía TD Learning. Zarza lo que nos está diciendo es que al yo estar en el estado S, siguiendo la política Pi y ejecutando la acción A, esta sería la recompensa futura. Entonces, fíjense toda la información que he agregado. Ya le estoy diciendo cuál es la política y además la acción de esa política que estoy ejecutando. Y eso es lo que voy a tratar de aprender. La expresión matemática que ustedes ven al final es eso lo que está diciendo. Estoy aprendiendo Q para el estado en T y la acción que ejecuto en ese estado T en función de elementos que de alguna manera son parecidos a los anteriores. Porque fíjense que lo que estoy haciendo estoy usando al Q de st más 1, es decir, del momento anterior, para calcular con él la diferencia con el Q actual. Y aquí se aplica el mismo efecto de recursividad que dijimos antes. Es decir, que yo ese Q que me llevó al estado deseado final, lo voy a conocer en algún momento. Entonces, esta minimización me debería llevar por detrás aquellos Q de SA idóneos. Cuando digo Q de SA es de esos estados ejecutados por esas acciones que me llevan a ese estado final que me maximiza la recompensa. Esto es lo nuevo que Zarza le agrega a el TD básico. Es decir, es una extensión que implica eso. Entonces, el algoritmo de Zarza lo que hace ahora es que yo en un momento dado estoy en un estado S y ahora usando alguna técnica, porque fíjense que ahora la gran ventaja es que deja de ser determinista. Entonces, en un estado dado, yo escojo
de manera aleatoria, ya sea de manera probabilística, tipo ruleta, Monte Carlo, algún próximo estado de ese más uno, para ahí donde me empiezo a mover entre los dos momentos que les había dicho yo a ustedes, que era explorar o explotar. Cuando hago explorar, aleatoriamente escojo cualquier estado donde uno de esos estados eventualmente es un estado malo, pero que en el futuro puede ser bueno, porque aquí apenas estoy mirando el T más uno, el momento anterior, o puedo, cuando quiero explorar, perdón, cuando quiero explotar, escogería los Q de mayor valor. Es decir, aquellos Q de mayor valor son los que me estarían llevando a ese estado final, conocido por ahora por mí, que me maximiza la recompensa. Y ese Q después lo actualizo. Entonces lo voy actualizando, lo voy reforzando, aquellos Q que me están llevando al estado deseado, pero en una diferencia temporal de T más 1, de manera recursiva, y por supuesto se van a ir aquí debilitando aquellos que no me llevan a un estado final deseado. Entonces, lo que es importante acá es que este algoritmo, a diferencia del anterior, entonces deja de ser determinista porque me permite moverme entre momentos de exploración o explotación. Cuando hago explotación o cuando hago explotación, lo que hago es tratar de seguir los Q como valor máximo. Cuando hago exploración, pues nada, tomo algún camino completamente aleatorio. Lo cierto es que en ambos casos, el Q es ahora lo que estoy actualizando. Ya no estoy actualizando el V, sino el Q. Es decir, esta acción en este estado va a dar esta, eh, esta recompensa, y usando esa idea voy a ir reforzando Q. Como hemos comentado, y de manera recursiva, va ocurriendo eso tal que en los estados finales, que es los estados que yo quiero llegar, cuando son estados finales adecuados, esta diferencia de Q menos Q va a ser, como lo que estoy tratando de minimizarla, pues me va a permitir tener Q máximos que apunten a lo deseado. Ahora, fíjense que Zarza no toca todavía, bueno, me juega con S y con A. Y entonces estoy teniendo a Q de S con A. Aquí ahora le queremos agregar un paso más allá. Y es que, porque en el caso anterior, pues lo dejábamos mucho al modelo, al método de Markov de escoger para dónde se iba en algún momento dado. Y eventualmente pues yo me podía ir a esquemas de exploración y podían ser útiles para mi colonia, pero era eso lo que me estaba permitiendo. En este caso, se trata de insertar un nuevo elemento que me busca optimizar el valor de la acción. Es decir, que vamos a tratar de, a la hora de hacer el cálculo, es un poco lo que busca Q-Learning, de maximizar la importancia que tiene la acción. Y para hacer eso, el algoritmo parte de lo mismo que tienen los demás: estado, actual, acción, la función de transición, la recompensa, la política. Es decir, que eso no ha cambiado en ese sentido. Pero ahora lo que está sucediendo es que le estoy incorporando la idea de maximizar. Yo ahora mi Q para este momento actual, aplicando la acción A, no va a depender solamente de recompensa como lo están en las otras fórmulas, sino que yo ahora también voy a tratar de maximizar mi ganancia en el estado Q más 1. Perdón, T más 1. Entonces, aquella acción que me maximice el valor de Q a partir de donde yo estoy es la que voy a tratar de explotar. Entonces, fíjense que la fórmula se va enriqueciendo porque es la fórmula de Q
de R con una tasa de error, como lo hemos venido haciendo, y entonces, en definitiva, la expresión matemática no es más que la misma que teníamos antes, pero fíjense que ahora lo que hemos introducido es la la acción que voy a escoger ahora, es la acción que me maximiza mi valor de Q en el futuro. Como son varias las que puedo tomar, voy a buscar aquella que me maximice. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera ya también empiezo a ser guiado por la política. Trato de que en esa maximización, al incorporarla en mi proceso de aprendizaje, de alguna otra manera el Q empieza a incorporar la política que es más adecuada para su proceso de toma, para maximizar su recompensa. En menos palabras, el Q empieza a llevar implícito nociones de la política. Que acuérdense, la noción de la política lo que me está diciendo es esa relación acción-estado. Y si yo trato de aprender esa acción-estado, es lo que debería yo de prever. Entonces, a grosso modo, Q-Learning lo que está tratando ahora de explotar es el hecho de que yo sé cuál es mi máxima ganancia, que es ese estado final objetivo. Y entonces, por esa idea de recursividad, fíjense que mi estado, el estado en la posición 11, se va a ver afectado o se va a apoyar en el estado final, que es la máxima ganancia. Pero el 9 va a aprender de 11, y el 8 va a aprender de 9, y el 7 y así todos. Ese es un poco lo que, esa idea recursiva que yo les comentaba, se está dando. Entonces, el 2, de alguna manera, va a aprender del 1, del 4, etc. Por supuesto que va aprendiendo de su elemento local, pero ese señor local, por ejemplo, el 2 aprende del 1, pero el 1 aprendió del 4 y así sucesivamente. Entonces, esa idea de recursividad se da presente. Ahora, acuérdense que también habíamos dicho que eventualmente él puede explorar. Como todo aprendizaje por reforzamiento, yo puedo explotar o puedo explorar. Eso es el comentario. Entonces, aquí particularmente, lo que ha cambiado es que se sigue haciendo el proceso de escogencia en algún momento dado. Cuando yo estoy en posición S, yo puedo escoger cualquiera de las acciones que yo vaya, que tenga de posible, usando un método, por ejemplo, en Monte Carlo. En algunos casos voy a explotar, en otras voy a explorar. Cuando estoy explotando, voy a utilizar el Q máximo, pero lo otro que le estoy agregando es que la actualización de mi Q va a venir dado por max A de Q', es decir, va a venir dado por aquella acción que me lleve al mejor Q en el perdón, sí, al mejor estado en el siguiente, al mejor estado en el siguiente momento. Entonces, es ahí donde implícitamente estoy incorporando a la política en el cálculo de Q, porque voy tratando de ir escogiendo aquellos mejores estados futuros que me permitan entonces ir también determinando esa relación con la acción. Entonces, porque estaría buscando aquellos que me maximicen mi recompensa en un momento dado. Entonces, Q-Learning se mueve muy bien. Ya Salsa también lo hacía, se movía muy bien entre exploración y explotación, solo que en este caso además le incorporo esa idea de maximización claramente. Entonces, la gente se va a mover entre explorar y explotar. Del coronavirus sería explorar diferentes estrategias y cuando consiga una buena, tratarla de explotar al máximo, pero sin dejar de explorar para conseguir eventualmente otras mejor. Algo importante es cuando el entorno es cambiante, implica que las políticas hay que estar actualizando permanentemente porque van a estar apareciendo nuevos estados, porque tengo que estar probando con nuevas acciones, y eso hace que en esos casos la fase de exploración sea muy importante.
porque la exploración pues, me permite mantener actualizada mi política. Lo que es importante es que una política óptima tiene que moverse en esos dos espacios. Veamos un ejemplo donde ustedes puedan aterrizar estas ideas que les he dicho. Supongamos un robot que quiera ayudar en procesos de aprendizaje, quiere ayudar quiere ayudar a los individuos a que aprendan cosas. Por ejemplo, en este caso, la tabla de multiplicar. A niños, tratar de ayudarlos con la tabla de multiplicar. Y entonces el robot, para tratar de ayudar con la tabla de multiplicar, él tiene que tratar de generar un esquema de ensayo y error para poder aprender. Es decir, generar interacciones que le permitan, entonces, a partir de las interacciones, aprender. Aprender las características del individuo al cual, o del niño, al cual le va a enseñar la tabla de multiplicar. Entonces, la interacción más fácil que a uno se le puede ocurrir, en este caso, es preguntarle al niño la tabla de multiplicar. Dame la tabla de multiplicar de 1, dame la tabla de multiplicar de 9, dame la tabla de multiplicar de 7, repíteme la tabla de multiplicar de 4. Esas serían las interacciones. Entonces, cada tabla de multiplicar que yo le pregunte al niño es una acción. Si yo como robot, mi acción es preguntarle la tabla de multiplicar. Y la respuesta que me da el niño me establece el estado de mi entorno. Mi entorno es el niño y entonces, según la respuesta que me dé, ya yo conozco el estado del niño. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero aprender las dificultades del niño en la tabla de multiplicar. Entonces, si eso es lo que quiero aprender, mi idea de recompensa, la idea mía yo quiero que me recompensen como robot cuando, porque quiero identificar en las tablas de multiplicar que tiene problemas el niño, entonces cuando yo detecto un estado en el cual el niño esté dando malas respuestas. Porque mi objetivo acá es tratar de aprender la política que debería ejecutar el robot para cada niño. Es decir, ¿cuál estado de multiplicar le debo preguntar a cada niño según su dificultad? Dificultad es el estado, la tabla de multiplicar es la acción que yo estaría ejecutando. ¿Está claro? Aquí lo estoy poniendo en un ejemplo todo lo que hemos dicho a nivel teórico. Entonces, fíjense cómo estoy aquí tratando de establecer las famosas variables S y A. Entonces, eso es lo que uno haría en un entorno como este. Mi modelo marcoviano es ¿quién? Acuérdense que hemos dicho que aquí yo quiero tratar de aprender la política. Estoy usando Q-Learning. No tengo modelo del mundo. Solo tengo mi ST más 1. Entonces, mi modelo marcoviano, A son las acciones que puedo realizar, que son las tablas de multiplicar, los estados de mi niño cuando responde. Entonces, los estados del niño es, por ejemplo, que no tiene dificultad, es decir, que le dice a uno rápidamente la tabla de multiplicar, si tiene una dificultad más o menos moderada, una dificultad inconsciente, es decir, que él no sabe que está consciente, o una dificultad consciente. Y fíjense las recompensas que recibiría mi robot. Si no tiene dificultad, no recibiría ninguna recompensa. Y si hay una gran dificultad, la recompensa es máxima. ¿Estamos de acuerdo por qué, verdad? Porque acuérdense que el robot lo que quiere es aprender en dónde tiene problemas el niño, para saber qué tablas preguntarle. Por eso es que tengo que maximizar los casos que se presenten con dificultad, porque eso es lo que quiero aprender. Y a eso es lo que le estoy dando más recompensa.
Entonces, básicamente lo que estamos teniendo es un conjunto de estados, que son los estados del niño, los 4 que hemos dicho. Cada uno de esos estados, el robot los puede detectar de diferentes maneras. Por ejemplo, el estado sin dificultad es que contesta rápido la tabla de multiplicar y además correcta. Pero una dificultad moderada es cuando le cuesta responder y lo hace lento. Al final lo termina haciendo, pero puede equivocarse poquito. Ahora, dificultad inconsciente es que te diga la tabla de multiplicar, pero te la da mala. O gran parte de los números te lo da mal. Y la dificultad consciente es que no te responde o te responde mal, pero además te responde lentamente. Entonces esos serían los 4 estados que puede tener un niño, que son los estados que vamos a tratar de recompensar o no. Entonces fíjense, el algoritmo de Q-Learning en principio partiría del hecho que todos los niños no tienen problema. Y yo lo que quiero es aprender los niños que tienen problemas. Es decir, que quiero aprender la política de, para estos estados, esta es la acción que quiero realizar. Y la acción a realizar es ¿qué? Preguntarle la tabla de multiplicar. Entonces, él va a ir aprendiendo ese Q. Y lo va a ir aprendiendo para cada estado cuál acción debo hacer. Para cada estado qué acción debo hacer. Entonces, por ejemplo, para un estado sin dificultad, la acción que preguntarle una tabla, pues debería disminuir. Mientras que aquellos estados con dificultad para unas tablas dadas, que la acción A es alguna de las tablas, el Q debería maximizarse. Eso es lo que se estaría aprendiendo. Ustedes fíjense, yo puedo hacer muchos análisis de esto que les estoy comentando. Vamos a discutir algunos de ellos. Yo, en este caso, estoy haciendo varias suposiciones. Normalmente las tablas de multiplicar de valores los más pequeños es más fácil, mientras que las tablas de multiplicar del 8, 9, pues son más difíciles. Entonces, en la tabla que ustedes ven ahí de perfiles, lo que está indicando es un estudiante de perfil bueno va a tener una dificultad media en las tablas 9 y 8, más o menos bajas 6, 7, 2 y 3. Un estudiante regular va a tener dificultades en las tablas grandes, de los números grandes, más o menos media en los otros casos, y va a tener baja dificultad en los bajos, mientras que un estudiante de perfil malo va a tener dificultades en todas las tablas, pero muy altas en los números grandes. Eso es lo que nos está diciendo esa tabla, mientras que en la otra tabla lo que estamos diciendo es cuál es la probabilidad de que un estudiante pueda responder bien o no en función de su estado. Entonces, acuérdense que el estado de un estudiante, de un niño, es sin dificultad, dificultad moderada, lo que habíamos comentado antes. Y entonces, si el niño tiene, está en un estado, por ejemplo, de dificultad consciente, entonces lo que estamos diciendo es cuál es la probabilidad de que conteste mal o no. Entonces, pues la probabilidad en una tabla de nivel muy alto, la probabilidad de que conteste mal es altísima. Mientras que si la dificultad es sin dificultad, esa probabilidad de que conteste mal es baja. Eso es un poco lo que nos está indicando la tabla que ustedes tienen en la mano derecha. Q-Learning, basado en toda esta caracterización del problema que les he dicho, fíjense cómo Q-Learning es capaz, partiendo de eso, de identificar claramente cuáles son, para un caso general, cuáles son los Q en los cuales
cuáles son las tablas en las cuales él debería de tratar de afincarse, porque los valores de Q más altos son para las tablas multiplicar 8 y 9. Es decir, lo que está diciendo acá es hay que aprender estas tablas. Mientras que las 2 y 3, fíjense que el Q es bajo. Entonces, él, como lo que quiere es aprender los estados de dificultad de los niños, fíjense que el Q para los estados, para las tablas 2 y 3, tiende a ser los 0. Y en el tiempo, fíjense que en el eje de iteraciones, en el tiempo, esos valores de Q, al principio hay mucho cambio y después empiezan a estabilizarse, que es un poco lo que me dice la desviación estándar al siguiente lado. Es decir, que logra finalmente aprender los Q adecuados, según los niveles de dificultad, de las tablas. También, bueno, este es más un análisis de sensibilidad. Si yo cambio alfa, ¿cuál es el valor idóneo de alfa? Entonces aquí hay un análisis de sensibilidad para los valores de Q. Fíjense que en este caso lo que estamos viendo es que el valor de Q y la varianza para un valor de 0.4 es donde menos cambia la varianza y hay un buen valor de Q. Porque para 0.1 cambia mucho el valor de Q. Perdón, cambia muy poco el valor de Q, que sería lo ideal, pero el valor de Q que se está obteniendo es muy malo, muy, muy malo. Cuando digo muy malo, comparado al valor de referencia que se tenía. Acuérdense que el valor de referencia lo habíamos obtenido, perdón, en esta gráfica, la gráfica de mano izquierda. Entonces, siguiendo ese valor, 0.4 es el que parecería mejor porque es el que se acerca más a los valores de convergencia. Ahora, fíjense algunas cosas interesantes. Yo ahora pongo al robot y le digo, bueno, dime ahora, para un estudiante malo, ¿a cuáles tablas yo debería preguntarle? Le estoy preguntando en la política. ¿Cuáles tablas le debo preguntar para los niños que tienen dificultad? Y fíjense que él se da cuenta que las tablas de número más alto, porque fíjense que ese es el que tiende a 0.9 valor de Q, son las que les debe indicar. Y lo mismo sucede para un perfil bueno. Para un perfil bueno, él determina que hay dos subgrupos, uno que prácticamente no hay que preguntarle casi esas tablas, que es para los valores bajos, es decir, para T2 y T3, la tabla T2, T3 y la tabla T4 y T5, solamente para T8 y T9, que tampoco es tan alto porque sube hasta 0.3. Pero también lo otro que él aprende, que es en esta otra lámina, él parte de un niño que es malo, y como es malo, él sabe que le tiene que preguntar bastante las tablas 8, 7, 8 y 9, por eso es que Q es grande, mientras que las otras hay que preguntársela pero menos, por eso es que el Q está alrededor de 0.6, pero el perfil del niño cambia. El robot le empezó a explicar al niño, que era un niño que tenía un perfil malo, y entonces el niño fue aprendiendo, y en algún momento su perfil pasó a ser bueno. Fíjense cómo el robot usando Q-Learning es capaz de ahora actualizar su política para ahora indicar que prácticamente las tablas que antes se le estaba preguntando mucho, pues hay que empezar a preguntar menos porque ya empiezan a dominar, tienen un perfil bueno. Incluso fíjense que en algunos casos Q empieza a tender a cero. Empiezan a buscar en general todos a cero. Ahora, Q-Learning se ha extendido. Aquí les acabo de dar un ejemplo. Q-Learning se ha extendido. Yo puedo ahora Q. Fíjense que yo puedo hacerlo en función de suponer ahora que tengo una función de predicción, es decir, que me predice esa salida estimada y la incorporo a mi expresión matemática que antes era donde tenía a los Q, estoy incorporando ahora esa predicción y además
le meto un descenso de gradiente a mi modelo para tratar de optimizar los tetas. Entonces, esta es una versión híbrida donde estoy incorporando optimización de parámetros, estoy teniendo un modelo de mundo, ese modelo de mundo lo voy a ir ajustando y en paralelo voy ajustando los tetas de ese modelo de mundo. Entonces, este es un modelo pues mucho más complejo. También, como les dije, yo puedo aprender solo la función de utilidad, es decir, aquí les voy a dar son apenas algunas modificaciones de esa expresión que ya ustedes conocen. Entonces, esa utilidad ahora yo la puedo hacer directamente depender de la probabilidad de transición, pero de una probabilidad de transición donde estoy colocando todas las secuencias de futuras transiciones. Entonces, esa sumatoria lo que me está evaluando todas esas posibles transiciones futuras. Por eso es que se habla que es un sistema observable, porque sé desde acá todo el camino que puedo seguir. Entonces, si yo tengo esa información, fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que tengo ya modelos de mi sistema y no como originalmente habíamos dicho que Q-Learning se ha hecho pensando free model, es decir, que no conozco el modelo, pero si lo tuviera, perfectamente lo puedo incorporar. También en el caso de aprendizaje activo, acuérdense que habíamos dicho que yo le incorporaba la maximización, solo que en este caso le estoy incorporando la maximización de A, pero es una maximización de A considerando toda esa transición futura hasta llegar a mi estado. Es decir, que esa sumatoria que ustedes ven después de maximización me está incorporando toda esa maximización futura. También puedo ahora introducir otra modificación y es que puedo mantener esa maximización futura, pero también incorporo la noción del valor de n. Y el valor de n, porque ahora mi f lo que me está diciendo es que voy a tratar de vez en cuando maximizar esa recompensa futura, pero de vez en cuando yo voy a tratar de explorar. F lo que me está determinando es eso. Y F en particularmente va a hacer esa escogencia en función del número de veces que yo he tratado de seguir esos caminos. Entonces, en función de eso, puedo decir, bueno, ¿sigo explotando o no? En estas otras que ustedes ven acá, fíjense que la función de utilidad solamente está dependiendo de maximizar la acción, pero es una maximización de la acción en la cual lo que me interesa a mí es que es maximizar la acción que me dé la mayor utilidad. Por eso es que lo multiplico por 1. Entonces, no es solamente llegar a la recompensa futura, que me dé la mayor recompensa, sino que también introduzco la noción de utilidad como otro elemento posible. Porque la utilidad aquí viene a considerar aspectos distintos a la recompensa. La recompensa es esa recompensa de llegar a ese estado final. Y la utilidad, lo que me está en este caso determinando es el interés de ese estado final. Entonces aquí le estoy incorporando dos valores distintos. La recompensa y la utilidad del estado final. Ahora, acuérdense, en este esquema en particular, porque le incorpora la sumatoria, entonces hace que, por un lado, considera la recompensa en mi estado actual y la utilidad que yo alcanzaría en mi estado final a partir de este estado. Entonces, fíjense que aquí aparece la recompensa por un lado y la utilidad por el otro lado como elementos a valorar. Entonces, hemos visto que en algunos casos la actualización se hace inmediata
por el RDT+1, y en otros casos, pues sencillamente yo espero que se llegue al final para tratar de dar esa recompensa que va a tener mi sistema. Otro ejemplo último, para cerrar esta sesión, es lo que hacen las hormigas. Las hormigas realizan un proceso de aprendizaje por reforzamiento, sobre todo para el tema de búsqueda de fuentes de alimentos, y es lo que le permite, por ejemplo, buscar los caminos óptimos, que eso es lo que ustedes están viendo acá. Es decir, las hormigas son muy buenas optimizadoras, por ejemplo, de caminos. Va a haber en algún momento dado algunas hormigas que tomarán el camino más largo, pero la mayoría se va a ir por el camino más corto. Y eso lo hacen aplicando esquemas de aprendizaje por reforzamiento. Es decir, que perfectamente logran optimizar caminos como lo que ustedes están viendo acá. Esto que ustedes ven, esto ha sido experimentado mucho a nivel de la zoología, sobre todo la zoología animal, han estudiado mucho este fenómeno, y nosotros en el área computacional lo que hemos hecho es modelarlo y hacer modelos de optimización. Modelos de optimización que se basan en estas dos fórmulas. Una que lo que hace es definir lo mismo que hemos dicho antes. Cuando estoy en un estado, ¿a qué estado voy a ir? Estoy en este estado, ¿cómo hago? Estoy en el estado S, en el momento T, ¿cómo escojo ir a cada uno de esos estados? Entonces, en el caso clásico de los modelos artificiales de hormiga, lo que hacen es calcular una probabilidad. Una probabilidad, y esa probabilidad depende de las métricas que ustedes ven ahí, que por un lado es el feromona que van dejando las hormigas, y el otro, lo que me está traduciendo es lo que uno desea. Nano ahí representa lo que uno desea, que en este ejemplo en particular, si suponemos que es recorrer, porque era el ejemplo que veníamos trayendo, es el inverso de la distancia. Yo deseo reducir la distancia. Entonces, como mi deseo es reducir la distancia, lo que voy a colocar ahí es el inverso de la distancia, porque lo que estoy diciendo es que voy a darle mayor probabilidad a los caminos más cortos. Entonces, fíjense que P depende de cuánta feromona se ha dejado ahí y de qué tan deseable es seguir ese camino en función del objetivo, que es lo que me dice el inverso de la distancia. Entonces, yo en un momento dado, cuando estoy parado en algún lado, yo puedo rápidamente calcular la probabilidad de moverme a cualquier otro lado, usando esta función. Si yo me paro en este sitio y calculo la probabilidad de moverme alrededor de mi entorno, y en función de eso, usando, por ejemplo, la simulación de Monte Carlo, en principio estaría tomando el camino con mayor probabilidad. El camino con mayor probabilidad, pero de vez en cuando, siguiendo el esquema de aprendizaje por reforzamiento, puedo tomar caminos malos. ¿Se acuerdan? De vez en cuando. Aquí lo que estoy calculando es esa probabilidad. Y entonces, después que hago eso, que es lo que me sirve la regla de transición, ahora hago el proceso de aprendizaje. Y en este caso, el proceso de aprendizaje es reforzar ¿qué? Las trazas por las que yo anduve. Es decir, el camino que yo anduve, yo dejo mis trazas. Eso es lo que estoy diciendo abajo. Y lo voy a dejar en función del valor que tenía anteriormente y de la calidad de la solución que yo hallé. Por ejemplo, si yo hallé una buena fuente de alimento a poca distancia, ahí voy a dejar más feromona que si consigo una fuente de alimento que además es poco y lejos, y eso es lo que me va dando intensidades. Esa calidad, esa sumatoria de los deltas, me está entonces midiendo esa calidad de la solución que acabo de obtener. Entonces, fíjense, es esta métrica, ahí está el delta, en este caso en función de L, donde L es la longitud de recorrido. Entonces, este es un esquema de aprendizaje por reforzamiento muy sencillo, usado por la naturaleza, que se mueve entre explorar y explotación, porque yo a veces exploro y a veces no, y que funciona muy bien para resolver problemas de optimización. Con eso he culminado la clase de hoy. Hemos visto ejemplos, este último en problemas de optimización es muy bueno, es decir, que le he dado varios ejemplos de uso del aprendizaje por reforzamiento, y particularmente Q-Learning como
el modelo más usado actualmente de esta área, pero entendiendo que existen otros esquemas posibles de estudiar. Bueno, no tengo más comentarios por ahora, así que de aquí en adelante, sus comentarios, sus dudas, estoy abierto para escucharlas. Bueno, ojo, me faltaba esta lámina, el algoritmo de sistemas artificiales de hormigas, que les mostré las expresiones matemáticas, pero este es más o menos lo que hace el algoritmo. El algoritmo parte del principio de que tenga un conjunto de hormigas, que las hormigas empiezan a caminar, cuando van caminando en cada sitio, toman la decisión de dónde moverse en función de la regla de transición, y después que se mueven, actualizan el feromona, es decir, el rastro. Y así se van moviendo, moviendo. Al final, al principio uno va a ver muchas hormigas que se van perdiendo, y al final casi todas siguen un mismo camino. Eso es básicamente lo que está detrás de estos esquemas. Entonces, el papel del rastro es fundamental, porque ahí es donde está el proceso de aprendizaje por reforzamiento. Yo voy reforzando las buenas soluciones, y las malas soluciones se van evaporando, esos caminos. Se van evaporando porque fíjense que aquí tengo en la función de abajo, en el valor de teta, ahí hay una tasa de evaporación. Si yo no la voy actualizando, o si la calidad es mala, la tasa de evaporación va a ser más grande y al final va a desaparecer ese camino. Es decir, que él es capaz también de olvidar las buenas soluciones, las malas soluciones. Él es capaz de aprender nuevas buenas soluciones. Es decir, que es un algoritmo que es muy flexible, porque permite hacer todas estas cosas, aprender las nuevas buenas, eliminar las malas, etc. Y bueno, finalmente, la Biblia de esta área es Sutton, y el libro que ustedes ven ahí es la base de esta área, el que quiera meterse en la teoría dura. Bueno, ahora sí, hemos culminado esta fase, y de aquí en adelante son puro oído. El que esté interesado en particularmente de algoritmos, colonias de hormigas, en un libro mío que está en la página web lo pueden bajar, que ahí está explicado bien ese algoritmo, y está además en español, así que le facilitaría mucho la lectura. Bueno, no tengo más comentarios, así que bueno, aquí en adelante es escucharlo a ustedes. Adelante. A ver, profe. Tienen que procesarlo. Yo entiendo que de todos los algoritmos, quizás este es uno de los más difíciles a Sí, procesar, es mucho más difícil que todos los demás. pero la potencialidad que tiene, fíjense que es un algoritmo que puede partir a punta de ensayo de error, es decir, de no conocer nada, es capaz de llegar a conocer muy bien el entorno. Por eso es que en robótica social es uno de los mecanismos de aprendizaje más utilizados. Por ese poder. Pero aquí lo que es clave es tener muy claro los elementos a considerar en el modelado. Por ejemplo, si se dieron cuenta, en el caso de enseñar a los niños la tabla, ahí lo que era importante era tener claro quién era quién eran los estados, quién eran las acciones, no sé si me entienden. Si uno logra dominar eso, después poderlos aplicar va a ser relativamente fácil. Pero hay que tener claro eso. O sea, hay que tener muy, muy claro quién es quién. Profe, una pregunta, por ejemplo, aquí cuando dabas el ejemplo del coronavirus, nosotros o sea, sí tendríamos claro cuáles son los estados posibles. Fíjate, yo puedo partir con estados posibles conocidos y después ir incorporando nuevos estados que no conozco. Es decir, yo podría usar un modelo dinámico de aprendizaje por reforzamiento para ir incorporándole esos nuevos estados. Y esos nuevos estados van a aparecer porque es parte pues del ambiente que no conozco, ¿no? Que van ocurriendo. Pero de lo que conozco voy aprendiendo.
y trato de actuar bien para lo que conozco. Me van apareciendo nuevos estados, pues tengo que volver a reajustarlo. Caso, por ejemplo, en el caso de las hormigas, que es parecido. Ellos llegan y al principio exploran, pero después llegan y conocen muy bien un estado que es una fuente de alimentos muy bien. Pero de vez en cuando, si me aparecen nuevos estados que yo descubro, los voy incorporando. Y desaprendo lo que había aprendido y aprendo de estos nuevos estados qué acciones debo ejecutar. Entonces, incluso por temas de flexibilidad, sería interesante, ojo, pero eso implica, como dije anteriormente, hacer una contextualización muy adecuada del entorno para poder bien adecuar algoritmos de este tipo. Ahora, el poder, vuelvo y repito, es bárbaro. Y un buen ejemplo, ciertamente, el coronavirus, que conocemos muy poco y sobre todo que conocemos muy poco a futuro. Sería un buen ejercicio. Ok. Pues particularmente con ese caso del coronavirus decías que era del tipo control. La verdad, por más que lo pensaba y lo pensaba, no le encontraba mucha diferencia como la parte de control con la predicción, porque al final de cuentas se buscaba lo mismo, como predecir cuál era la mejor forma de atacar el problema. Es que fíjate, cuando lo uso como predicción, a diferencia de control, ahí estamos hablando de telelearning, ¿ok? Acuérdense que yo puedo o aprender la función de valor, y acuérdense que la función de valor es nada más estimar esa recompensa futura que voy a tener, pero no cambio nada de mi política, no estoy ahí tocando mi política. Entonces lo que quiero decir es, si en este momento yo actúo de tal manera, yo estimo que eso va a repercutir en la pandemia de tal manera. Eso es lo que estoy aprendiendo. Estoy tratando de establecer una relación de cada estado a dónde me puede llevar. Y la mayoría de los modelos de predicción que estamos viendo, sobre todo de propagación de la pandemia, se comportan un poco, es un poco lo que hacen eso, es tratar de construir una función de valor que me permite estimar eso. En cambio, si lo hago como control, lo que estoy diciendo es que estoy estableciendo una relación estado-acción. Entonces lo que estoy diciendo es, si yo actúo de tal manera que me lleva a tal estado, entonces yo quisiera aprender eh, cuál sería la, la recompensa futura que voy a tener. Ahora, si mi recompensa futura es parar la pandemia, y yo hago ese proceso inverso de recursividad que les comentaba para aprender Q, indudablemente que este estado Q ideal, el ideal, es aquel que me va a llevar a ese estado deseado final en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que estoy aprendiendo ahí? Me estaría aprendiendo es la política que me lleve a ese estado deseado, por recursividad. Entonces, como control, estoy actuando, es un aprendizaje activo porque voy actuando y voy tratando de aprender. Que uso mi estado vecino, pero ese estado vecino usa el otro estado vecino y ese otro estado vecino hasta uno final. Eso es cierto. Y es ahí donde está la idea de recursividad. Pero te hace una consulta más. Si vos tenés unos datos, digamos, de una plataforma de aprendizaje, pero en la plataforma de aprendizaje no tienes ninguna forma de validar si la persona de verdad está adquiriendo conocimiento, pero tienes que hacerle recomendaciones de contenido a partir de lo que él vaya viendo. ¿Cómo puedes utilizar un método de esos de reforzamiento si no tienes como forma de saber si la persona está o no está aprendiendo de la forma que lo está haciendo? Claro, fíjate que ahí hay dos cosas, ¿no? Si yo quisiera introducir la idea de aprendizaje por reforzamiento para recomendar, que es un poco lo que estás tratando de comentarme, yo lo podría enfocar de varias maneras. Ahorita te voy a hablar de una de esas.
Y es que ciertamente que si no conozco mi modelo de mundo, lo que sí puedo tratar es de estimar el efecto del objeto que le recomendé sobre el estudiante. Estimar ese estado, ese de T más 1. Eso lo podría hacer. ¿Cómo? De diferentes maneras. Si cuando en lo que le recomendé lo bajó o no, cuánto tiempo lo estuvo revisando, o por lo menos en pantalla. No sé si me entienden. Puedo buscar maneras de estimar a partir de la interacción del usuario con lo que le recomendé. Y esa estimación, yo la podría utilizar, en fin, si lo que quiero es estimar un valor de una función valor futura, ya con eso podría perfectamente ir calculando, porque ese sería mi B de S más 1. Ya yo podría perfectamente utilizar eso como elemento para estimar mi valor de B. Ahora, si yo lo que quiero ir un poco más allá, es que es lo que hace Q-Learning cuando dice en este estado mi acción debe ser tal cosa. Entonces aquí lo que estarías diciéndole, mi estado es el estudiante, el usuario. En tal condición, para ese estudiante en tal condición, ¿cuál debería ser mi acción? Entonces mi acción deberían ser recomendaciones, pero deberían ser diferentes tipos de recomendaciones. Y yo debería de tratar de recomendarle aquello que realmente vaya a impactar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo debería poder establecer esos estados deseables para mí. Lo que decíamos con los niños de sin dificultad, con dificultad, ustedes tendrían que establecer como esos posibles estados a partir de la interacción del estudiante con lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, por ejemplo, si hay estudiantes que se enganchan con un objeto o con un recurso de aprendizaje, yo podría intuir que ese fue interesante, mientras que aquellos que no, pues no lo recomendaría. Y sobre todo que esos con los que se enganchó se suponen que están dentro de un proceso de aprendizaje, por lo tanto deberían ser motivadores. Entonces yo debería empezar a jugar con esos estados y acciones e identificarlos en mi contexto problemático para en función de eso entonces construir el modelo. Es lo que habría que hacer en ese caso, pero claro que en un sistema recomendador es un excelente problema. ¿Por qué? Porque ahí tú lo que le estás diciendo al sistema recomendador es que aprenda a recomendar. Como le dijiste en el otro, aprende las tablas de dificultades que tiene el niño. Aquí es aprender a recomendar a los estudiantes que tienen dificultades. O aprende, porque además tú lo puedes contextualizar en diferentes casos. Pero es un ejemplo que uno podría trabajarlo. Habría que ver qué trabajos ya se han hecho sobre este tema, porque los sistemas recomendadores normalmente han usado otras estrategias que están más vinculados en buscar perfiles semejantes. Entonces, como se comportó el otro, trato que yo me comporte, como el otro. Si yo me parezco a ti, entonces todo lo que sé de ti, el sistema recomendador dice, bueno, él se parece a la persona B, y yo conozco cosas de B, entonces supongo que él va a tener los mismos deseos, los mismos intereses. O, bueno, es uno de los esquemas, ¿no? de sistemas recomendadores. Pero no parten del principio de tratar de
de ir poco a poco, no aprendiendo los perfiles, sino más por ensayo y error, explorar qué podría ser interesante o no al usuario. Hacen asociaciones de intereses y no hacen exploraciones de intereses, y a partir de esa exploración establecer lo que cada quien requiere. Hay híbridos así que uno podría tratar de explorar. Pero claro que en el ámbito del sistema de recomendadores sería interesante ver qué se ha hecho, porque es un ámbito natural de aplicación.